Buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a hacer la retroalimentación de la guía que ustedes han estado trabajando sobre la tabla periódica y sus propiedades periódicas. Es importante que recordemos que la tabla periódica es una construcción en la que participaron varios científicos que gracias a sus experimentos y su conocimiento de las propiedades químicas y físicas de algunos elementos, pudieron hacer esta organización que hoy actualmente conocemos como la tabla periódica. Tales científicos fueron, por ejemplo, Meyer, Mendeleev, Moseley, etc. Listo. ¿Cómo está organizada la tabla periódica? Está organizada en función de su número atómico, es decir, que determinaron el número atómico, que ustedes saben que es el número de protones que posee un átomo, y lo organizaron en forma creciente, es decir, hidrógeno 1, helio 2, litio 3 y así sucesivamente. De esta manera y de esta organización se pueden predecir las propiedades químicas y físicas de los elementos, es decir, se puede predecir el comportamiento químico gracias a esa secuencialidad que hay en las propiedades de estos elementos que se pueden evidenciar en la tabla periódica. ¿De qué propiedades estamos hablando? Estamos hablando de la configuración electrónica, que ustedes la han trabajado, que la configuración electrónica, ¿sí? Recuerden que es esa que dice, por ejemplo, para el átomo del carbono, 1s2, 2s2, 2p2, que básicamente me está indicando cómo están distribuidos sus electrones en los orbitales del átomo, que me dice que tiene dos niveles de energía, que en el primer nivel de energía tiene el orbital S, donde tiene dos electrones, que en el segundo nivel de energía tiene los orbitales S y P, que tiene en total 4 electrones en el segundo nivel distribuidos en el orbital S y en el orbital P, que me indica el grupo que pertenece porque tiene 4 electrones de valencia, o sea que está ubicado en el grupo 4, que tiene 2 niveles de energía, por lo tanto está en el periodo 2. Y bueno, otras propiedades como lo son el potencial de ionización, la electronegatividad, la afinidad electrónica y la valencia iónica y el radio atómico. Todas estas determinan, ¿cierto? Esas propiedades determinan su comportamiento químico, es decir, como estos elementos van a combinarse, van a reaccionar con otros elementos químicos enlazándose para formar nuevos compuestos. Y entre estas está, por ejemplo, el potencial de ionización, la energía necesaria para arrancar un electrón en un enlace, la electronegatividad, que es la energía necesaria para atraer los electrones en un enlace, la afinidad electrónica, que es esa energía liberada al captar un electrón, el radio atómico, que recuerden que es la distancia que hay entre el núcleo y el orbital más externo, que lo que va a determinar es el posible tamaño de un átomo, es decir, que hay elementos que sus átomos son más grandes que otros. Su valencia iónica, que son los electrones que están en el último nivel, como en el caso del carbono, que son 4, y que por lo tanto para completar el octeto deben ganar otros 4 elementos para poder completar el octeto, que luego cuando veamos enlace químico vamos a recordar qué es eso del octeto. Y también el carácter metálico. El carácter metálico, recuerden que no importa que 4 elementos sean metálicos. Ejemplo, litio, mercurio, potasio y sodio. Ah, pero los elementos que estén más hacia la izquierda serán más metálicos que los que estén a la derecha. Entonces, siempre el carácter metálico es mayor en el lado izquierdo de la tabla periódica que en el lado derecho, etc. Nos tenemos que aprender de memoria todas estas definiciones y tenemos que saber exactamente cómo varían. No, recordemos que la prueba saber nos da toda la información. Yo básicamente lo que necesito es saber interpretar lo que me dan. Y básicamente siempre me van a dar esa información y yo solamente necesitaré interpretar, ya sea que me lo den así o que me lo den en una tabla, para poder responder a la situación problemática que me planteen en la prueba saber. Entonces, veamos qué nos dicen acá. Que el radio atómico, por ejemplo, en un grupo, recuerden que los grupos están en vertical, 1, 2, etcétera, hasta llegar al grupo 8A, porque recuerden que aquí están los metales alcalinos, los metales alcalinotérreos, aquí están en el grupo 7 los halógenos, aquí están en el grupo 8A los gases nobles. Recuerden entonces, y que todos los grupitos de aquí del centro son los de metales de transición. También recordemos
que en la tabla periódica hay 7 periodos. Uno que se orientan de izquierda a derecha. Entonces, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7 en sentido horizontal, ¿cierto? Entonces, en el periodo 1, por ejemplo, solo está el hidrógeno y está el helio. Aquí está el periodo 7, donde están todos estos elementos que tenemos acá. ¿Listo? Que la afinidad electrónica, la energía de ionización, fíjense, y la electronegatividad que no aparece aquí, pero que está relacionada con estas dos, aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Recuerden, afinidad electrónica, electronegatividad y energía de ionización aumentan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en un grupo. Listo. El radio atómico, al contrario, el radio atómico aumenta de derecha a izquierda y en un grupo, a lo largo de un grupo, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Y entonces con esta información yo puedo ser capaz de resolver las situaciones problemáticas que me planteen. Ahora bien, recuerden que la tabla periódica también se distribuyen y podemos diferenciar los metales que están a la izquierda de la tabla periódica. Recuerden que el hidrógeno es el único que no es un metal. Recuerden que los metales son brillantes, son dúctiles, conducen la electricidad, conducen el calor, por eso los utilizamos para el cableado de la luz, para hacer las joyas, para las ollas, etcétera, por esa capacidad que tienen de ser maleables, dúctiles, de conducir el calor, la electricidad, etcétera, todos los metales. Ah, pero algunos son más metálicos que otros. Ah, bueno, entre el rubidio y el estaño, ¿cuál es más metálico? Ya sabemos que el que esté más hacia la izquierda. Listo. Entonces los de la derecha, recordemos que los metales son sólidos, con excepción del mercurio que está acá, que es el único metal líquido que lo vemos y lo evidenciamos en los termómetros. A la derecha están los no metales. Recuerden que los no metales sí pueden ser sólidos, como el carbono, gaseosos como el nitrógeno, y líquidos como por ejemplo el yodo. Y recuerden que ellos son todo lo contrario, no son maleables, no son dúctiles, no conducen el calor, no conducen la electricidad. Y acá tenemos los semimetales. Los semimetales son aquellos elementos químicos que tienen algunas propiedades metálicas y otras no metálicas. Es decir, que pueden, por ejemplo, conducir el calor, pero no conducir la electricidad, etcétera. ¿Listo? O que, por ejemplo, no es brillante, pero puede ser un débil conductor de la electricidad. Es decir, que tienen unas propiedades aquí entre estos dos. Listo. Bueno, entonces recordemos que la tabla periódica se organizó en función del número atómico y su masa atómica. Del número atómico. Y ya sabemos que el número atómico es el número de protones que se simboliza con Z, ¿cierto? Que determina que si el número atómico del hidrógeno cambia, pues ya no es hidrógeno, sino pasaría a ser helio. Y entonces lo organizaron así. 1, helio 2, litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, etcétera. ¿Listo? Y eso ya me permite predecir propiedades. Si yo tengo esta tabla periódica, fácilmente puedo decir, aunque no la tenga, no tenga el dato exacto, puedo decir que el flúor es más electronegativo que el boro. ¿Por qué? Porque está más hacia la derecha. Ya sabemos que los gases nobles no tienen afinidad electrónica, no tienen electronegatividad, no tienen energía de ionización porque ellos no se combinan químicamente con ningún elemento. Por lo tanto, no tienen esas propiedades. El resto de los elementos sí. También me pueden decir, bueno, ¿quién tiene mayor radio atómico entre el titanio y el cromo? Ya sabemos que el radio atómico aumenta hacia la izquierda y entonces el titanio va a tener mayor radio atómico que el cromo por estar más hacia la izquierda. Listo. Ahora practiquemos, veámoslo en una situación problemática. Dice acá, la serie incorrecta para el radio atómico en función del periodo en orden decreciente es. Entonces tengo que analizar un mismo periodo, ¿cierto? Que tengo que analizar el radio atómico. ¿Qué conocimiento requiero? Necesito recordar que el radio atómico aumenta hacia la izquierda, ¿cierto? De derecha a izquierda en un periodo y en un grupo de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces tengo que analizar la información. Periodo. Miremos la respuesta A. Tiene que ser incorrecta. Decreciente. Es decir, que aquí el radio atómico es mayor que los elementos de aquí. Recuerden que aumenta hacia allá.
Si quieren que sea decreciente, significa que debemos ir de izquierda a derecha. ¿Listo? Miremos. A, litio, berilio, boro, carbón y nitrógeno. Es correcta. En radioatómico decreciente, o sea que la A es correcta, no puede ser la respuesta. Miremos la B. Potasio, calcio, galio, mírenlo acá, germanio y selenio. También está en forma decreciente. Miremos la C. Rubidio, estroncio, indio, que está por aquí, estaño y antimonio. También está en forma decreciente. Y miremos la D, que debe ser la respuesta correcta. Arsénico. Entonces, al contrario, empezaron por la izquierda, que recuerden que son los de menor tamaño atómico. Arsénico, luego pasaron a galio, luego pasaron a calcio, luego se devolvieron a bromo y terminaron con potasio. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, porque es la serie incorrecta para el crecimiento, el decrecimiento del radioatómico en función del periodo. Perdón, columnas verticales, ¿cierto? Y filas horizontales o periodos. Posteriores estudios demostraron que entre los elementos organizados existían relaciones de radioatómico y electronegatividad, dando como resultado la tabla periódica de los elementos que conocemos actualmente. La siguiente gráfica muestra el esquema de la tabla periódica, donde hay unos determinados elementos que están simbolizados con unas letras. ¿Qué información necesito para resolver esto? Necesito recordar que el radio atómico y la electronegatividad son contrarias, que el radio atómico aumenta hacia la izquierda y que la electronegatividad aumenta hacia la derecha, que la electronegatividad aumenta hacia arriba en un grupo y que el radio atómico aumenta hacia abajo en un grupo, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos preguntan? De acuerdo con lo anterior, el elemento de menor radio atómico sería aquel al que le corresponde la ubicación. Entonces, ¿cuál? X. ¿Por qué X? Porque es el que está más hacia la derecha. Y porque recordemos que el radio atómico aumenta es hacia la izquierda. Y entonces, ¿quién tendrá menor radio atómico? El que está más a la derecha. En cambio, si me preguntaran por electronegatividad, tendría que decir también que es X, porque recuerden que la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Y aquí está ubicado el elemento con mayor electronegatividad. Si me dicen aquí que compare los elementos R y P, yo puedo decir varias cosas. ¿Cuál es más metálico? A, R. ¿Por qué R? Porque está más a la izquierda. ¿Cuál es más electronegativo? A, P, porque P tiene mayor, está más cercano hacia la derecha. ¿Cuál tiene mayor radio atómico? A, X, perdón, R, porque está más hacia la izquierda. Y así sucesivamente yo puedo predecir las propiedades con tan solo la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué información nos dan acá? Mira, aquí nos dan toda la información. La electronegativa aumenta al avanzar en los grupos y disminuye al descender en los grupos. Fíjese que aumenta hacia arriba y aumenta hacia allá. Todo lo opuesto que el radio atómico, recordemos. Listo. Entonces, por ejemplo, me dicen, las fichas muestran información sobre las propiedades físicas y químicas de 4 elementos del cuarto periodo. Ah, cuarto periodo, o sea que deben estar ubicados aquí en este cuarto periodo. Listo. ¿Y qué información me dan? Electronegatividad 0.8. Ah, debe estar por acá. ¿Cómo lo sé? Porque los elementos más electronegativos van a estar acá. Y este tiene una baja electronegatividad que es 0.8. Ah, es maleable, o sea que es un metal. Eso me indica también que está aquí a la izquierda. Presenta alta conductividad, o sea que es un metal con bastante carácter metálico. Debe estar por acá. Además, tiene electrones de valencia 1. Los electrones de valencia determinan el grupo, o sea que este elemento está en el grupo 1 y debe estar acá X. Ya, de acuerdo con eso, miremos el segundo ejemplo. Electronegatividad 2.8, debe estar por acá porque tiene alta electronegatividad. No es dúctil, o sea que no es un metal. Presenta baja conductividad
y además tiene 7 electrones de valencia. Ah, debe estar en el grupo 7, miren, 7A de la tabla periódica. En el periodo 4 significa que Q iría acá. Y así sucesivamente podría ubicar R y T con las propiedades que me dan acá, que me determinan su ubicación en la tabla periódica. Listo, vamos a repasar porque la evaluación que vamos a hacer tiene puntos de configuración electrónica y de isótopos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan pasar la evaluación, puedan hacer su recuperación y mejorar la nota que tienen. ¿Listo? Bueno, entonces, recuerden que la configuración electrónica la hacemos con el número atómico que me dan que es Z, que el número atómico es el número de protones, pero si el átomo es neutro debe tener la misma cantidad de protones y de electrones. Recordemos que si me dan 16, entonces yo debo acá andar aquí por esta configuración hasta llegar a 16, contando los superíndices. 2, 4, voy aquí así en este orden. 2, 4, voy aquí, 10, 12 y con 3P6 llegaría a 18. Pero como es 16, ya sabemos que a este último le voy a quitar 2. Ah, ¿qué información me da la configuración electrónica? Me dice que este elemento, como termina en el número 3, debe tener 3 niveles de energía. Ah, por eso aquí yo veo 1, 2 y 3 niveles de energía. Esos 3 circulitos representan los 3 niveles de energía. Ah, en el primer nivel de energía solamente hay 2 electrones, 1 y 2 para el primer nivel de energía. Para el segundo nivel de energía, 2 más 6, 8 electrones. Entonces yo los puedo contar y ver que hay 8 electrones. Para el tercer nivel de energía, 2 y 4, porque recuerden que aquí habíamos restado para llegar a 16, serían 6. Y entonces en el último nivel de energía estarían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 electrones de valencia, es decir, 6 electrones en el último nivel de energía. También me indica que como tiene 3 niveles de energía, 1, 2 y 3, está en el periodo 3 de la tabla periódica. Y como tiene 6 electrones en su último nivel, está ubicada en el grupo 6 de la tabla periódica. Todo eso me permite predecir la configuración electrónica. Ahora bien, vamos a recordar otra cosita, los isótopos. Recuerden qué es un isótopo. Son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero difieren en su número másico. Y vamos a recordar qué es el número másico. El número másico, que es A, es la suma de los protones más los neutrones, ¿cierto? Z es el número atómico. Ah, bueno, entonces cuando sumo los protones y los neutrones, tengo el número másico, por ejemplo, aquí. Recordemos que el número másico serían los 3 protones que veo acá y los 4 neutrones, entonces el número másico sería 7. Los protones, el número atómico sería 3. Ah, bueno, y acá me dicen que tiene una carga. La carga se halla determinando la suma de protones y electrones. Si me da 0, pues es neutro, pero si me da negativo -2, es porque recuerden que se ganaron 2 electrones. Ah, si tenía 3 protones y se ganaron 2 electrones, entonces serían 5 electrones en total para este átomo. Por eso vemos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces recordemos que la carga la podemos hallar restando los protones de los electrones. Si nos da negativo, es porque se ganaron 2 electrones, como en este caso. Si no hay carga es porque es neutro y si es positivo es porque se perdieron los electrones. Recuerden eso. Bueno, entonces para terminar vamos a recordar cómo se hacían estos ejercicios de isótopos. Vamos a colocar de ejemplo el cloro. Entonces me dicen cloro 17 protones. Si tiene 17 protones, debe tener, aquí me dice que tiene 17 neutrones. Entonces digamos que sería que el número másico sería 34. Ah, bueno, entonces dice que tiene 18 electrones. Entonces, si tiene 17 protones, debería tener 17 electrones. Pero si tiene 18 electrones es porque ganó un electrón. Entonces sería un anión, ¿cierto? Su número másico sería 34. Su número de neutrones sería 17. Y aquí colocaríamos cloro -1 porque ganó un electrón. Vamos con con el plomo +4. El plomo +4 dice que tiene 80 neutrones, pero me dice que tiene 82
como número atómico, es decir, que tiene 82 protones. Ah, bueno, el número másico es la suma de protones y neutrones. 82 y 80 me darían 162. 162 como número másico. Electrones. Me dice que es más 4, significa que perdió 4 electrones. Si tenía 82, entonces le restamos 4, significa que va a tener 78 electrones. Y como perdió electrones, entonces significa que es un cation. Los invito a terminar la tabla en el cuaderno, a tomar todos los apuntes pertinentes, a resolver las preguntas que les voy a enviar para que puedan prepararse la evaluación y resolver todas las dudas pendientes para la evaluación. Es un gusto, estudiantes. Espero que haya podido resolver sus dudas.